Para comenzar quisiera mencionarles que hubo un cambio importante con respecto a estos cuadros, con respecto al DSM, ¿sí? En el DSM-4, no sé si alguno de ustedes trabaja con trastornos alimentarios. Algunos sí, bien. En el DSM-4 había dos capítulos que trabajaban con el tema de los trastornos alimentarios. Por un lado teníamos los trastornos de la conducta alimentaria, que son los más conocidos, ¿sí? Anorexia, bulimia. Y por otra parte teníamos los trastornos de la ingestión alimentaria, los famosos feeding disorders, ¿sí? Estos trastornos eran cuadros que generalmente se diagnosticaban con más frecuencia en la niñez y por eso estaban en capítulos separados. En el DSM-5 los dos capítulos se van a unificar, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a tener van a ser justamente los trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en el DSM-5 y van a tener un foco en común, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-4 referían a cuadros en donde había una alteración alimentaria grave, ¿sí? Que se acompañaba generalmente de insatisfacción con la imagen corporal y miedo a engordar. Ahora, en el DSM-5, en cambio, estos trastornos van a tener otro eje común que van a ser la alteración persistente en la conducta alimentaria, ¿sí? Y esta alteración va a impactar en la salud física o el funcionamiento psicosocial. Ahora vamos a ver un poco más detallado cada uno de estos aspectos. Entonces, en el DSM-5, que ustedes saben se publicó en el 2013, hubo un cambio, como les decía, se unificaron estos dos capítulos y ahora el capítulo va a describir 6 cuadros específicos y 2 categorías que son como residuales, ¿sí? Una de estas categorías se llama otros trastornos alimentarios especificados y la otra es los trastornos alimentarios no especificados. Van a aparecer nuevas categorías diagnósticas, por ejemplo el trastorno por atracón, ¿sí? Es una categoría que se suma en el DSM-5. Van a cambiar algunos criterios con respecto al DSM-4, pero el objetivo principal era reducir la proporción de casos con trastorno alimentario no especificado. O sea, mucha gente, lamentablemente, caía en la categoría residual, siguiendo los criterios del DSM-4. Entonces, uno de los objetivos principales tenía que ver con esto. Pero algunos dicen que en general no presentó tantos cambios como se esperaba que hubiera, ¿sí? Y lo que vamos a ver también es cómo impactó este cambio en la clínica, específicamente también en la en la prevalencia, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con los trastornos alimentarios, los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? ¿Desde cuándo surgen estos trastornos? ¿Desde cuándo empezamos a hablar de anorexia? ¿Sí? Por ahí nosotros podemos pensar que es una enfermedad de nuestra cultura, de nuestro tiempo, pero en realidad ya había descripciones que eran similares a los cuadros de la anorexia nerviosa desde la Edad Media. No sé si quizás escucharon hablar de las santas ayunadoras o de la anorexia santa. Bien, ¿en qué consistían estos cuadros, digamos? Eran adolescentes, o sea, mujeres jóvenes, adolescentes, que presentaban un cuadro de restricción muy severo, por ejemplo, hacían ayunos, o sea, estaban todo el día sin comer, pero lo hacían en el contexto de penitencias religiosas, o sea, que esta restricción alimentaria severa que tenían las pacientes lo hacían con un fin religioso, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo para estas mujeres? El objetivo tenía que ver con alcanzar la comunicación con Dios, ¿sí? En ese entonces las mujeres no tenían un papel muy relevante en lo que es la religión, ¿sí? No podían predicar, no podían estudiar. En cambio, estas mujeres que se sometían a estas restricciones alimentarias y que llamaban mucho la atención porque podían sobrevivir por ahí solamente tomando, por ejemplo, un caso característico es el de Santa Catalina de Siena, que es una mujer que sobrevivió durante varios días solamente tomando agua y la Eucaristía, ¿sí? Entonces estas mujeres parecían como productos de un milagro, ¿sí? Por eso tenían este estatuto de santas. Por otra parte, como antecedentes de la bulimia nerviosa, también podemos ubicar que estas santas ayunadoras, estas mujeres, también a veces tenían episodios de atracones, o sea, episodios donde comían compulsivamente y episodios en donde vomitaban. Pero estos síntomas, que también los vemos en la bulimia, característicos de la bulimia, tenían también una explicación religiosa, ¿sí? Las mujeres, los atracones, digamos, se interpretaban en realidad como fruto del diablo, ¿sí? Y también, en este caso, los vómitos servían a los fines de la expiación. ¿Qué puntos en común tienen las santas ayunadoras con las pacientes anoréxicas de nuestro tiempo? Las dos van a coincidir en muchas características, o sea, el cuadro clínico va a ser bastante similar.
van a ser mujeres que se caracterizan por la autodisciplina, por realizar rituales alimentarios, por la autonegación, la cercanía a la muerte, el control sobre los instintos, pero va a haber un punto fundamental que las va a diferenciar. El ideal al que aspira una mujer o al que aspiraba la santa ayunadora era el ideal de santidad, ¿sí? Esto lo hacía para comunicarse con Dios, trascender su cuerpo y comunicarse con Dios. En cambio, las mujeres de nuestro tiempo, las mujeres con anorexia de nuestro tiempo, aspiran a otro ideal que tiene que ver con el ideal de delgadez. Mucho se habla acerca de estos ideales estéticos, o sea, generalmente lo que se habla con respecto a esto es que desde los medios de comunicación permanentemente se transmite la idea, sobre todo para las mujeres, de que el ser delgado se asocia al éxito, a la felicidad, a la aceptación social, a la salud, ¿sí? Entonces, lo que se piensa es, las pacientes de nuestro tiempo con trastornos alimentarios aspiran a un ideal estético de delgadez. ¿Cuándo surgen estas categorías como cuadro clínico? Richard Morton fue el primero que realizó en 1694 la primera descripción de lo que conoceríamos hoy en día como un cuadro de anorexia nerviosa, ¿sí? Van a ser, digamos, pacientes que se caracterizaban, por ejemplo, por la restricción alimentaria, la menorrea, la hiperactividad, pero él va a decir que estos cuadros, digamos, eran una disfunción o eran resultado de una disfunción del cerebro y de los nervios. Fue recién a fines del siglo XIX cuando surge la anorexia como entidad, más parecida como la conocemos hoy en día, en dos reportes simultáneos, ¿sí?, paralelos, tanto de Gall como de la SEG, ¿sí? ¿Los escucharon nombrar a ellos? Ellos dos van a proponer y van a llamarla de una manera similar a este cuadro. Van a describir un cuadro clínico parecido. Uno lo va a llamar anorexia hystérique, la SEG, que era francés, y Gall lo va a llamar anorexia nerviosa. O sea, la SEG va a destacar que esto, digamos que este trastorno, como afectaba mayoritariamente a mujeres, va a decir que era un cuadro uterino, ¿sí?, con causa relacionada con el útero. En cambio, Gall va a decir que es una enfermedad relacionada con una alteración nerviosa. Pero un punto importante es que tanto uno como el otro van a destacar que en el desarrollo de la anorexia va a haber un componente psicológico importante, ¿sí? Esto es lo nuevo que aportan ellos dos. Con respecto al cuadro de bulimia nerviosa es mucho más reciente, ¿sí? En 1979 Russell fue el que denominó a este cuadro y dio las características de este cuadro clínico. Había un antecedente en 1793 de dos cuadros parecidos a la bulimia, pero que en realidad no tuvieron mucha trascendencia. Bien, yo acá les voy a presentar cómo fue, a grandes rasgos, la evolución de estos trastornos en el DSM, ¿sí?, desde la primera clasificación hasta la actual. Pero me voy a centrar sobre todo, a lo largo de la clase, en los cambios que hubo desde el DSM-4 al DSM-5, ¿sí? Entonces, en términos generales, lo que podemos decir es que la primera vez que aparece la anorexia en el DSM fue en el DSM-2, aparece este cuadro. En el DSM-3 aparecen ya los cuadros de anorexia, bulimia, pica y rumiación, que no sé si los escucharon nombrar. Vamos a ver algo muy general de estos cuadros porque son muy diferentes de todo el resto. Iban a formar parte dentro de un mismo capítulo que se va a llamar Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y este capítulo va a estar dentro, ¿se acuerdan que el DSM antes tenía un capítulo que era de trastornos de inicio en la infancia, en la niñez y la adolescencia? Bueno, formaban parte de un capítulo de la niñez, justamente porque se pensaba que estos cuadros afectaban únicamente o predominantemente a niños y adolescentes. En la versión revisada del DSM-3 hubo un cambio importante en los criterios de la anorexia nerviosa, ¿sí? Antes el criterio de la anorexia, el criterio central de la anorexia tenía que ver con el miedo a engordar, ¿sí? Y hubo un cambio porque el criterio central deja de ser este, para la anorexia en el DSM-3, la versión revisada, y pasa a ser el rechazo a mantener un peso mínimo, ¿sí?, saludable. Esto es que el objetivo de este cambio tiene que ver con marcar que estas mujeres tenían una gran fuerza de voluntad, que lo que hacían era rechazar mantener un peso mínimo normal o adecuado. Y también otro de los cambios es en el porcentaje de bajo peso requerido para poder hacer un diagnóstico de anorexia, ¿sí? De esta manera pasa de ser de 25 a 15, o sea que más cantidad de chicas podían ser diagnosticadas.
En el DSM-4 se da el gran cambio de que los trastornos de la conducta alimentaria se separan de los trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia y forman un capítulo aparte. Surgen también los trastornos alimentarios no especificados, ¿sí? Que son los cuadros que no cumplen del todo los criterios de los cuadros de anorexia y bulimia. Y en el DSM-4, su versión revisada, van a surgir los subtipos de la anorexia, que también vamos a ver para la bulimia. Vamos a ver a lo largo de la clase en qué consisten estos subtipos. Y finalmente, como les decía en principio, en el DSM-5 se unifican, ¿sí? Tanto el capítulo de trastornos de la conducta como los trastornos de la ingestión. Un punto importante de esta unificación, digamos, es que en los trastornos de la conducta alimentaria se enfatiza la idea de que es la propia persona la que se alimenta. En cambio, en los trastornos de ingestión alimentaria, que son cuadros que generalmente se diagnostican o se detectan en la niñez, aparece el papel relevante de un agente que es el que alimenta, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a centrarnos un poco en las características generales de estos cuadros clínicos. En primer lugar, si nosotros nos centramos en el papel, digamos, o en el significado, ¿sí?, de la palabra anorexia, en realidad no se corresponde con lo que es el cuadro clínico de anorexia. ¿Qué significa anorexia? Pérdida de apetito, ¿sí? No es lo que vemos en las pacientes, al menos no inicialmente, ¿sí? O sea, inicialmente las pacientes no es que pierden el apetito, sino que intencionalmente dejan de comer o empiezan a restringir su alimentación. Eso es un punto importante. Después puede ser que las pacientes algunas pierden el apetito. En otros casos no se produce esto. Hay pacientes, por ejemplo, que experimentan hambre todo el tiempo, ¿sí? Esto es un punto, digamos, interesante, porque a veces en los tratamientos con los pacientes con estas características señalan que no tienen hambre y que por eso no pueden aumentar la cantidad de sus ingestas, digamos, en la alimentación. Y una de las cosas que nosotros les señalamos es que en los trastornos alimentarios está alterada la percepción de hambre y saciedad. Por eso en un principio el objetivo es que los pacientes sigan de manera estructurada una alimentación, digamos. Generalmente el cuadro de la anorexia son cuadros que inician en la adolescencia temprana. La mayoría de los casos están entre los 10 y los 20 años. Esto es, generalmente las personas hacen entrada en el campo de los trastornos alimentarios con un cuadro de anorexia. Es un cuadro bastante florido. ¿Esto qué significa? Que suele llamar la atención, que los padres, por ejemplo, suelen detectar este tipo de cuadros. Generalmente cuando empieza, el disparador suele ser el inicio de una dieta restrictiva, o sea, pacientes que empiezan a restringir la cantidad o la calidad de lo que comen, ¿sí? Los tipos de comida o la cantidad de lo que comen. Muchas veces lo que quieren hacer es bajar un par de kilos, pero después van perdiendo el control de esta búsqueda de la delgadez. Esta restricción lo que hace es conducir a una pérdida de peso muy significativa y en otros casos lo que se observa también que es interesante es que a veces la pérdida de peso inicial no es voluntaria. ¿Qué significa esto? Que a veces observamos pacientes que empezaron a bajar de peso por una enfermedad, por ejemplo por haber tenido gastritis o alguna otra enfermedad que hizo que restringieran su alimentación y bajaran de peso, pero sobre esa pérdida de peso inicial se va a instalar el cuadro. O sea, muchas veces cuando pierden peso, las pacientes reciben cierto refuerzo social, ¿sí? O sea, por ahí alguien les puede decir que están más lindas porque adelgazaron, ¿sí? Esto las motiva para emprender conductas, ahí sí, voluntarias, para continuar perdiendo peso. Como vemos en la imagen, la pérdida de peso es tan significativa que es bastante notoria. ¿Qué otras características tenemos en la anorexia? Una de las primeras cosas que observamos es el miedo intenso a engordar o a convertirse en obesas, ¿sí? Esto es bastante significativo. Las pacientes temen volverse obesas incrementando muy poquito de su alimentación. Por ejemplo, esto se observa mucho en los tratamientos. Cuando empezamos a trabajar en la realimentación y la recuperación de peso, piensan que si aumentan 500 gramos, esto va a hacer que aumenten indefinidamente. Este miedo es mucho más grande, sobre todo cuando las pacientes tuvieron con anterioridad sobrepeso, que esto es algo que se está viendo en los últimos años, es mucho más frecuente. Ustedes saben que las tasas de sobrepeso y obesidad, sobre todo infantil, están creciendo terriblemente, por lo tanto se están viendo
una cuestión que antes ya, digamos, no era tan frecuente, que es ver gente que antes tenía niños que tenían sobrepeso y obesidad y desarrollan un cuadro restrictivo como la anorexia. Bien, ¿qué observamos también? Distorsión de la imagen corporal. Es esto que podemos ver acá en la imagen, no sé si todos llegan a verla, ¿sí? La distorsión de la imagen corporal no tiene que ver con una alteración perceptiva, ¿sí? Sino que es una alteración cognitiva. Muchos de ustedes están haciendo otros cursos, seguramente ya vienen con formación. ¿Qué significa esto? Las pacientes con estos trastornos van a focalizarse, cuando se ven en el espejo, por ejemplo, van a focalizarse en las partes de su cuerpo que no les gustan y van a concluir que están gordas únicamente en base a esa parte del cuerpo. Algo característico que vemos es que por ahí estas chicas se miran, por ejemplo, las caderas, ¿sí? Y si son mujeres que tienen una predisposición a tener caderas más anchas, van a concluir que están gordas únicamente por este aspecto, ¿sí? En ese sentido tiene que ver la distorsión de la imagen corporal. También observamos una gran insatisfacción de la imagen corporal. Esta insatisfacción tiene que ver con dos cuestiones. Yo les mencionaba antes esto del ideal de delgadez. Y les decía que este ideal de delgadez circula permanentemente. Si nosotros, digamos, no solamente a través de los medios de comunicación, sino nosotros mismos, a través de comentarios que podemos hacer sobre el cuerpo de una mujer, por ejemplo. Entonces, estos ideales que circulan muchas veces ejercen presiones sobre las chicas y las chicas terminan internalizando el ideal de delgadez. ¿Qué significa esto? Que cuando el ideal se internaliza, el cuerpo que ellas tienen, ¿sí?, lo van a comparar con el ideal. Y como lógicamente este ideal de extrema delgadez es un ideal que, además de no ser saludable, la gran mayoría de las mujeres no se ven representados por ese ideal, es entendible que esta chica desarrolle insatisfacción con su imagen corporal. La mayoría de las chicas que tienen trastornos alimentarios están insatisfechas con partes específicas del cuerpo. Generalmente la panza, digamos, las caderas, los muslos, esas son como las partes que más insatisfacción le generan y las ven todo el tiempo. Chequean permanentemente su cuerpo buscando estas partes y por lo tanto concluyendo que están gordas solamente observando, focalizándose en estas partes del cuerpo. Una cuestión interesante, de paso les aporto algo con respecto a cuando se empieza a trabajar esto en el tratamiento, es que las pacientes, cuando uno trabaja quizás en que se distancien, en vez de focalizarse en esas partes, se miren todo el cuerpo, se llevan una sorpresa importante, porque empiezan a ver o a percibir cómo están muy delgadas en otras partes del cuerpo, por ejemplo en la cara, o cómo se les notan los huesos de la espalda, que quizás no observaban, ¿sí? Y muchas veces ven una desproporción en el cuerpo, ¿sí? Otra de las cuestiones que observamos es una comparación social permanente. Esto también se da en el caso de la bulimia nerviosa. ¿Qué es la comparación social? Es compararme básicamente con imágenes que veo desde los medios de comunicación. En los adolescentes se ve mucho la comparación, por ejemplo, con las imágenes que aparecen en las redes sociales. Tengo varias pacientes adolescentes que se la pasan chequeando el Instagram y comparándose con las fotos que aparecen en esos medios. Y también comparación con chicas que ven, digamos, en su vida diaria, digamos, amigas, compañeras. Pero una de las características de la comparación social en la anorexia y en la bulimia es que generalmente, digamos, no se comparan con todas las chicas de su edad, se comparan con las que son más delgadas y se comparan en las partes en que a ellas, digamos, de su propio cuerpo, que no les gustan. O sea, que van a estar, por ejemplo, una chica insatisfecha con sus caderas, por ejemplo, va a estar solamente observando las caderas de las demás, solamente las caderas que son más pequeñas de las demás. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál va a ser? Que estoy gorda, siempre va a ser la misma. El otro punto que también se destacó en la anorexia es la negación del peligro asociado a la enfermedad, ¿sí? Las pacientes con anorexia generalmente son muy ambivalentes con respecto al cambio. ¿Qué significa esto? Muchas veces las pacientes con anorexia no llegan espontáneamente a la consulta, sino que son traídas por alguien, generalmente un familiar que nota esta restricción y este descenso de peso y se preocupa. Las pacientes no consideran muchas veces que esto sea peligroso. En algunos casos sí entienden que es peligroso, pero de todas maneras, cuando se produce el descenso de peso, se les vuelve mucho más difícil revertir. Esto también tiene que ver con un incremento en la rigidez cognitiva, característico de la pérdida de peso, que ahora en un ratito vamos a ver. ¿Qué conductas para bajar de peso emplean estas pacientes?
La más característica, lógicamente, es la dieta restrictiva. Esta dieta, digamos, puede tener que ver, como les decía anteriormente, con una reducción en cantidad de comida, o sea, reducen las porciones de lo que comen. También puede aparecer saltearse comidas, ¿sí? Empezar a evitar desayunar, evitar el almuerzo, las comidas que pueden zafar las zafan. Muchas veces cuando estas conductas empiezan a aparecer en adolescentes, que es, digamos, donde uno observa más este tipo de cuadros, lo que se observa es el tema del engaño, o sea, por ahí decir que ya comieron, o decir que no quieren, que no tienen hambre, o irse a dormir, digamos, este tipo de conductas para poder evitar comer. También dentro de esa dieta restrictiva empezamos a observar una restricción en los tipos de alimentos, ¿sí? Empiezan, por ejemplo, a dejar los carbohidratos, después dejan las proteínas, después dejan las grasas. Bueno, las grasas es una de las primeras cosas que dejan. Empiezan a restringir los grupos alimentarios hasta que por ahí solamente comen unos pocos alimentos que son los que les dan seguridad. Y dicen que no les gustan cosas que antes les gustaban. Claro, como que muestran cierta pérdida de interés. Muchas veces, esto ahora también lo vamos a ver en un ratito, hasta dónde esto tiene que ver con una real pérdida de interés, hasta dónde tiene que ver con el engaño o con una excusa para evitar que los presionen para comer. Siempre que hablamos de anorexia nerviosa vamos a estar pensando en que no es que desaparece el interés, sino que tiene que ver con esto que hablábamos, o sea que en realidad ellas restringen o dan excusas para no ser presionadas a comer esos alimentos que les generan miedo, ¿sí? Miedo porque piensan que si comen esos alimentos van a volverse obesas, ¿sí? Ahí conectamos con el otro temor. Bien, también es bastante frecuente observar la práctica del ayuno, ¿sí? Esto es estar todo el día sin comer. Algunas hasta restringen los líquidos, ¿sí? Por eso son condiciones graves a nivel físico. La actividad física es excesiva. Esto también es otro riesgo, digamos, de estas pacientes que combinan una baja ingesta de calorías con una actividad física excesiva. También lo que observamos es, puede haber vómitos, ¿sí? A veces uno piensa, digamos comúnmente se piensa que los vómitos marcan que se trata de una bulimia, y no es así. Las pacientes con anorexia pueden tener atracones y pueden vomitar. La diferencia es que en el caso de la anorexia los atracones son subjetivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Las pacientes pierden el control comiendo cantidades pequeñas de comida. Por ejemplo, una paciente puede sentir que perdió el control y que tuvo un atracón comiendo 2 galletitas de agua. ¿Por qué? Porque tenía en su cabeza la idea de que no debía comer eso. Esto es otra característica con respecto a la dieta, las reglas dietarias estrictas. Esto es común a todos los cuadros alimentarios. Son reglas rígidas con respecto a la alimentación. A cuándo comer, cuánto comer, qué comer, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen las reglas o la creencia de que no pueden comer carbohidratos a la noche, por ejemplo. Entonces eso es una regla estricta. Pueden vomitar también. A veces los vómitos aparecen como consecuencia de los atracones subjetivos, o a veces son un método para controlar el peso habitual de la paciente, o sea que sistemáticamente vomite después de la cena, por ejemplo. Puede haber también consumo de laxantes, diuréticos o pastillas para adelgazar, y la característica es que, de la misma forma que también vemos en la bulimia, estas conductas se realizan en secreto. O sea, la persona evita que otros lo descubran teniendo este tipo de conductas. El foco de atención en las pacientes con trastornos alimentarios pasa a ser todos los temas relacionados con el cuerpo, con el peso, con las dietas, con las calorías, con la comida. ¿Esto qué significa? Que son pacientes que permanentemente están pensando en estos temas, que ahora con el tema de las redes sociales es muy fácil que bajen dietas nuevas o que busquen información o se vean atraídos por blogs que son pro anorexia o pro bulimia. Cuando miran, como les decía en un principio, en estos medios también se van a focalizar en los cuerpos de las personas que aparecen y a compararse. Lógicamente este exceso de concentración en estos temas, ¿qué es lo que nos va a producir? Que la chica empiece a aislarse. ¿Esto qué significa? Que de repente todo lo que no tenga que ver con los temas relacionados con el cuerpo, con la comida y con la alimentación, dejan de interesarles. Este foco excesivo en estos temas hacen que muchas veces las pacientes con anorexia, sorpresivamente, digamos, coleccionen recetas de cocina,
o les guste cocinar para otras personas, aunque ellas no prueban nada de lo que ellas cocinan. O sea, están involucradas. De hecho, uno a veces observa en la clínica que hay personas que eligen profesiones vinculadas a la alimentación. Yo he tenido pacientes nutricionistas, pacientes que son chefs, por ejemplo, que se dedican a la cocina. Y, como les decía, todo esto conduce a un gran aislamiento social. El aislamiento social se empieza a producir también porque las pacientes evitan situaciones en donde piensan que no van a poder controlar la alimentación. Por ejemplo, quizás una paciente en un principio puede ir a un cumpleaños y llevar su tupper con su comida, pero muchas veces esto le da vergüenza, entonces directamente dejan de ir a la fiesta o al cumpleaños. Entonces empiezan a aislarse. Obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando se empiezan a aislar y cuando dejan de ver a sus amigos, dejan de hacer otras actividades? Además de deprimirse, tienen más tiempo para pensar en la alimentación, en la imagen, en las calorías. Se describió también que las pacientes con anorexia tienen una conducta peculiar durante las comidas. Muchas veces esconden la comida bajo el plato, la tiran, cortan los alimentos de manera, digamos, en pedacitos muy chiquitos, separan las partes de lo que quieren comer de lo que no. Justamente una de las características es la preocupación excesiva por el contenido, empiezan a contar calorías. Tienden a ser mujeres perfeccionistas, ¿sí? A veces estas pacientes son descritas como chicas que eran las mejores alumnas, perfectas, que no trajeron problemas cuando eran chicas. Como les decía, puede haber atracones subjetivos, que es lo que les comentaba recién, y todos estos cambios generan una gran cantidad de manifestaciones físicas, ¿sí? Vamos a ver algunas de estas manifestaciones. Imagínense que ustedes de repente se someten a una dieta muy restrictiva, dejan de consumir las calorías que su cuerpo necesita para funcionar. ¿Qué es lo que empieza a pasar a nivel del cuerpo? Es como que entra en un sistema de modo ahorro y entra en un estado de alarma. Entonces, ¿qué significa? Que de repente todo lo que no tenga que ver con las funciones vitales básicas, el cuerpo deja de ocuparse de esos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, el cuerpo deja de gastar energía en mantener el cuerpo, en mantener la temperatura corporal, porque eso, digamos, implica un gran gasto energético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece la sensación permanente de frío de estas pacientes. Si uno observa, digamos, cómo se ven estas pacientes, vamos a ver una chica más o menos así, no en todos los casos, pero ¿qué es lo que vemos? Una chica súper abrigada, generalmente con ropas oscuras para tapar el cuerpo y justamente también para tapar su extrema delgadez. Por otra parte, también el cuerpo deja de producir pelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Caída de cabello, deja de producir, digamos, o empieza a afectar la producción de las uñas, entonces las uñas se les resquebrajan, la piel, ¿sí? Se ve reseca, quebradiza, a veces incluso, bueno, lógicamente el aspecto demacrado, a veces incluso adopta un color medio anaranjado, que es esto que se llama hipercarotinemia. No sé si escucharon hablar, que es que las pacientes con anorexia por consumir muchas veces alimentos como zanahorias o calabaza, que a veces por ahí son los pocos alimentos que comen, empieza a tener esta tonalidad en la piel. Las extremidades a veces adoptan también un color violáceo, eso tiene que ver con que empieza a fallar la circulación. ¿Qué más? Lanugo, no sé si observan en esta primera imagen que aparece como un vello delgado, que aparece este tipo de vello en partes donde antes no solía haber, como por ejemplo la cara, los brazos, la espalda. Y esto tiene que ver también con una función defensiva del cuerpo. Piensen que con la pérdida de peso las chicas van a tener frío permanentemente, o sea, es también parte de una respuesta defensiva. Otra de las características que observamos tiene que ver con la amenorrea, ¿sí? La amenorrea es la pérdida de la menstruación. Esto se produce básicamente porque se producen alteraciones a nivel neuroendocrinológico, baja el nivel de estrógenos y la paciente deja de menstruar. Esto también, lógicamente, tiene un fin evolutivo. No vamos a generar, digamos, el cuerpo es como que dice, no vamos a producir un embarazo si no están dadas las condiciones para poder sostener ese embarazo por el bajo nivel de grasa corporal que tienen las pacientes con anorexia.
Obviamente todos estos desequilibrios también afectan a los huesos, por eso podemos observar osteoporosis, osteopenia u osteoporosis. ¿Esto qué significa? Que, digamos, de la misma manera que deja de producir uña y deja de producir pelo, deja de producir hueso. Muchas veces esto se produce por efecto, por un lado, de un bajo consumo de calcio, que empieza a afectar los huesos, y también por el bajo nivel de estrógenos, que justamente afecta que el calcio pueda adherirse y pueda servir para construir hueso. Entonces el hueso de estas pacientes aparecen como si tuviera agujeros. Muchas veces uno, cuando recibe una paciente con estas características, una de las indicaciones es solicitar una densitometría, justamente para ver cómo es la salud de los huesos de la paciente por el deterioro nutricional que viene teniendo hace varios años. Esto obviamente las expone a mayor riesgo de fracturas. Por eso les decía en un principio, el hecho de que hagan actividad física excesiva también es riesgoso porque pueden fracturarse con más facilidad. También se producen desequilibrios hidroelectrolíticos, o sea, todas estas conductas, el déficit de nutrientes, el hecho de que algunas de estas pacientes vomiten o consumen laxantes y demás, genera alteraciones en los niveles de potasio, magnesio, sodio, ¿sí? Y estas alteraciones pueden producir, por ejemplo, fallas cardíacas. Por ejemplo, una de las cosas que se observa es que el corazón, digamos que su músculo, digamos, la capa de músculo del corazón empieza como a adelgazarse, ¿sí? También son frecuentes las bradicardias, digamos, o sea, es frecuente que las pacientes tengan, digamos, una frecuencia inferior, por ejemplo, algunas pacientes llegan a una frecuencia de 50. También se observan arritmias. Muchas veces estas arritmias pueden conducir a un paro cardíaco y a la muerte, ¿sí? Acá observamos las tasas de mortalidad más elevadas en anorexia, tienen que ver con este factor. También hay hipotensión, ¿sí? Las pacientes muchas veces se quejan de marearse, ¿sí? O de que cuando se levantan se les pone todo negro, esto tiene que ver con la baja de la presión. Alteraciones a nivel gástrico también se producen, estas pacientes muchas veces se quejan y se produce un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿de qué se quejan estas pacientes? De que se sienten llenas todo el tiempo, de que comen muy poquito y sienten como si hubieran tenido un atracón casi. Esto tiene que ver justamente con este enlentecimiento y con esta afectación del sistema gástrico que es problemático en el tratamiento también. Cuando uno está tratando de aumentar la cantidad de comida, estas pacientes enseguida perciben que ya están llenas porque sienten que comieron un montón. Esto también genera alteraciones a nivel intestinal, por ejemplo, es bastante frecuente la constipación. Y acá de vuelta, la constipación se produce, por un lado, por alteraciones en el nivel del magnesio, del calcio, del potasio, de estas alteraciones que les mencionaba. También se puede producir por la poca ingesta, ¿sí? Y, lógicamente, esto también produce un incremento de la sensación de hinchazón, ¿sí? Que ellas interpretan ¿de qué manera? Gordura. Estoy gorda, sí. Y también son frecuentes, como otras características, la anemia por el bajo consumo de hierro. Todos estos cambios, lógicamente, dan cuenta de que es fundamental la interdisciplina cuando trabajamos con estos pacientes y que muchas veces, digamos, uno tenga que trabajar con psiquiatra, con el ginecólogo, con el clínico. ¿Puedo hacer una corte? Sí. Yo he visto también quejas de debilidad muscular. Sí, tal cual. Y como hormigueo en las piernas. Sí, eso también tiene que ver con los problemas circulatorios, también tiene que ver con estas deficiencias nutricionales que decíamos, tal cual. Eso también tiene que ver con otra característica clínica de las pacientes. A veces todas estas alteraciones, igual que ellas tienen, no se ven reflejadas en los análisis clínicos, lo cual a veces es complicado, digamos, que ellas tomen conciencia del impacto que tiene en su cuerpo, porque los resultados de los análisis de sangre le dan bien. A veces recién empiezan a dar mal cuando ya hay una falla muy grande en el sistema, digamos, en el cuerpo. Y un punto donde nosotros a veces también nos agarramos de alguna manera para poder motivar a las pacientes, que muchas veces son adolescentes, como les decía, es en el impacto que tienen en la estética todos estos cambios. O sea, son pacientes que le dan mucha importancia a la estética y de repente se les cae el pelo, tienen problemas en los dientes, en la piel. Obviamente todo esto no les gusta y esto es en parte una motivación para cambiar. También observamos cambios sobre la base de la personalidad. Empiezan a estar malhumoradas, irritables, se pelean todo el tiempo, son muy ansiosas,
como les decía antes, con el tiempo empiezan a retraerse socialmente, a abandonar actividades y deprimirse. Y otra característica es la inflexibilidad y la necesidad de control estricto, que a veces uno no solamente la ve en la alimentación, sino también en otras áreas de su vida, que son muy ansiosas, muy controladoras, muy rígidas. Veamos ahora algunas características de la bulimia. De la misma forma que veíamos con la anorexia, en el caso de la bulimia también el significado de este término no se corresponde con el cuadro. Acá, digamos, bulimia significa hambre de buey, ¿sí? En realidad no es que las pacientes tienen atracones por hambre, o al menos no en todos los casos. La característica de la bulimia es la combinación de atracones y conductas compensatorias. Es un cuadro que aparece en la adolescencia y la temprana adultez, o sea que generalmente las chicas que desarrollan bulimia son un poquito más grandes que las pacientes con anorexia. Es más frecuente también que el cuadro de anorexia. Y como les decía, se caracteriza por un lado por atracones y por otra parte por las conductas compensatorias. ¿Qué se define como un atracón? Un atracón consiste en comer grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo. Grandes cantidades de comida significa que comen más de lo que otra persona podría comer en la misma situación. Por eso no vamos a decir que comer mucho en la Navidad, por ejemplo, o en el Año Nuevo, consiste en un atracón, ¿sí? No es un atracón esto. Los atracones, además, se producen en un corto periodo de tiempo, generalmente menos de 2 horas. Durante los atracones, las pacientes generalmente comen todas las cosas que suelen prohibirse, ¿sí? Si ellas se prohíben comer dulces, van a comer dulces en los atracones. Muchas veces comen lo que tienen en la heladera y por eso a veces mezclan dulce con salado. Los atracones, además, otra de las características centrales para considerar que algo es un atracón, tiene que ver con la pérdida de control. O sea, la paciente siente que no puede parar. Una vez que se desata el atracón, siente que no lo puede frenar. En algunos casos, esto puede ser así. En otros casos uno observa que la paciente, si de repente es interrumpida o si llega algún familiar o alguien, pueden detener el atracón. También lo que uno observa es que si bien algunas personas tienen estos atracones en un estado como disociativo y que parece como muy impulsivo el atracón, en otras personas aparece una planificación del atracón. ¿Sí? Hay personas que ya planifican el atracón que se van a dar cuando lleguen a la casa y compran todos los productos con los cuales se quieren dar un atracón. Estos atracones generalmente ocurren a escondidas. Muchas veces lo que uno observa es una chica que está haciendo dieta o que está salteándose todas las comidas del día y llega a las 6 de la tarde y se dan estos atracones. Generalmente tener estos atracones le genera mucha culpa y mucho malestar, vergüenza, y muchas veces esto motiva las conductas compensatorias, que es la segunda parte, ¿sí?, del diagnóstico de bulimia. Estas conductas compensatorias están destinadas a cancelar todo lo que se ingirió durante el atracón, a eliminar lo que se ingirió durante el atracón. ¿Cuáles son las conductas compensatorias? Tenemos 2 tipos, las purgativas y las no purgativas. Las conductas purgativas son vomitar, consumir laxantes, diuréticos o pastillas para adelgazar. Muchas veces las pacientes con estos trastornos, digamos, las primeras veces se autoprovocan el vómito, quizás a veces les cuesta hacerlo, utilizan diferentes estrategias para lograrlo, pero a medida que va evolucionando el cuadro, empiezan a referir como que el vómito les viene, como que no lo pueden frenar, como que es espontáneo. Ahora vamos a ver por qué se produce eso. Las conductas no purgativas son, por ejemplo, hacer actividad física excesiva y hacer ayunos o dietas más restrictivas. Bien, también observamos una gran insatisfacción con la imagen corporal de la misma forma que veíamos en el caso de la anorexia, pero acá lo que vamos a ver es que no son chicas con bajo peso, sino con peso normal o incluso sobrepeso, que presentan estas características. Lo más frecuente es observar muchas fluctuaciones de peso. Generalmente estas chicas sostienen dietas o periodos más restrictivos y periodos en donde tienen atracones y conductas compensatorias. Eso hace que el peso sube y baje. Lógicamente esta subida y bajada de peso afecta terriblemente el metabolismo y la salud de estas pacientes.
También hay una gran sobrevaloración de la imagen corporal en la autoestima. Esto es característico de todos los trastornos alimentarios. ¿Y qué significa? Que consideran que la imagen corporal, el modo en que se ven, es central en su valor como personas, ¿sí? Les importan más estos aspectos que otros, por ejemplo, que también le vaya en el trabajo, sus relaciones. Por eso lo central es la imagen corporal. Y esto lógicamente afecta el estado anímico, porque si ellas perciben que no consiguieron un objetivo relacionado con la imagen, por ejemplo, si ese día se pesan y pesan medio kilo más, sienten que son un fracaso completo, ¿sí? Por eso ahí observamos esta sobrevaloración de la imagen corporal. También ocultan estos síntomas. En el caso de las pacientes con bulimia, como no hay una apariencia física que las detecte o que las identifique, como si observamos en la anorexia por su pérdida de peso, muchas veces pasan muchos años en que, tienen los síntomas y no realizan la consulta. Algunos estudios encuentran que más o menos pasan aproximadamente 7 años desde que aparecen los síntomas hasta que las pacientes consultan. ¿Y cuándo consultan las pacientes con bulimia? Consultan muchas veces cuando son descubiertos teniendo un atracón, consultan porque aumentan de peso, o sea, porque notan que todas estas conductas no les permiten lograr el descenso de peso que buscan, sino que en muchos casos aumentan de peso. O consultan por todos los síntomas asociados, los síntomas físicos asociados con esta enfermedad que ahora vamos a ver. Por eso a veces vienen derivados por otros profesionales, por ejemplo, por el odontólogo, por el ginecólogo. Observamos una gran impulsividad en estas pacientes como característica de personalidad, que ahora igual vamos a meternos un poquito más con personalidad, y suele haber uso de sustancias como otra característica también de estas pacientes. Obviamente no de todas, pero es una característica asociada. ¿Qué manifestaciones físicas observamos? En primer lugar, hay irregularidades menstruales, lo que les decía anteriormente. No solamente teniendo bajo peso aparecen estas irregularidades, sino también con la subida y bajada de peso, ¿sí? ¿Y ahí cómo se justificaría desde lo...? Como les decía, por un lado, porque el cuerpo, en estas subidas y bajadas de peso, el cuerpo necesita cierto grado de ajuste de que hay una determinada cantidad de grasa corporal. Si la paciente sube y baja, justamente todo esto se altera. Por otra parte, también relacionado con el tema del estrés. El estrés también puede producir estas irregularidades. También lo que observamos es diarrea o constipación, porque estas pacientes, como les decía, muchas veces consumen laxantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la paciente se habitúa a consumir laxantes? El cuerpo se habitúa a que esta función solamente se produce con el consumo de laxantes. Es como que se vuelve más vago el intestino de alguna forma. Entonces, lo que se produce es constipación. También observamos, lógicamente, diarrea con este consumo de laxantes. Bien, también aparecen dolores de cabeza, distensión abdominal, cambios ortostáticos en la presión arterial, o sea, esto de la hipotensión también se observa. También cambios en la frecuencia cardíaca, también observamos arritmias. Por eso, esto de las alteraciones hidroelectrolíticas se producen también a través de los vómitos, a través del consumo de laxantes, de los métodos de purga. Por eso, cuando una paciente presenta alta frecuencia de, por ejemplo, vómitos, está contraindicado que haga actividad física, porque justamente va a exponer, va a forzar a su corazón y no está preparado para poder funcionar bajo esa presión. Ahora, yo les decía que una de las cuestiones que se produce generalmente es el tema del vómito. ¿Qué es lo que sucede cuando una paciente vomita? ¿Sí? Ustedes saben, cuando uno vomita, generalmente todo el contenido, no solamente los alimentos, sino también el ácido del estómago va a pasar por partes del cuerpo que no están habituadas y que no están preparadas para el paso de ese ácido, como por ejemplo la laringe, la faringe, la garganta, los dientes. Entonces, en ese paso, el ácido genera muchos problemas. Por ejemplo, a nivel dentario, lo que se observa es una erosión y la aparición de caries. Es como que la paciente pierde el esmalte dental y esto no se recupera. También observamos el reflujo gastroesofágico, que es esto de los vómitos, entre comillas, espontáneos. ¿Qué significa? Que el estómago, espontáneamente es como que vuelve el alimento, ¿sí? Casi espontáneamente como un reflujo a la garganta. Entonces, por eso las pacientes dicen como que no pueden evitar vomitar en esas circunstancias. También esto genera que se inflame la garganta, por ejemplo, y se quejan muy frecuentemente de dolor de garganta, tienen infecciones a repetición. Otra de las cuestiones que observamos
que aparece gastritis. O sea, cuando la paciente vomita, no solamente sale el alimento, sino también sale el moco que protege el estómago. Esto genera gastritis y muchas veces también las pacientes vomitan sangre. Esto es un signo bastante alarmante. Otra de las cosas que no les mencioné es la rotura esofágica. Es raro que se produzca, a veces se produce por la fuerza que hacen al vomitar y esto es una condición grave que requiere cirugía. Otra de las características es el aumento del tamaño de las glándulas parótidas y las glándulas salivales, que se observa en bastantes pacientes y que da la imagen, como vemos acá, de la cara más redondeada. De vuelta, lógicamente estas pacientes interpretan que esto es un signo de que están gordas, ¿sí? Y otra de las características que observamos, además de, bueno, los problemas renales tienen que ver también con el consumo de diuréticos, por ejemplo, pueden aparecer cálculos o infecciones urinarias. Otra de las características que observamos y que es visible es el signo de Russell, ¿sí? Russell fue el que describió el cuadro clínico que llamó a la bulimia nerviosa, como se llama, y describió que estas pacientes tenían como unas pequeñas lastimaduras o úlceras, ¿sí? Laceraciones en los nudillos, y esto tenía que ver justamente con el impacto de los dientes sobre la piel al vomitar. ¿Qué sabemos acerca de la prevalencia? Acá retomamos un poco tu consulta del principio. La prevalencia, digamos, la relación hombre-mujer es de 10:1. Esto es que son cuadros que generalmente afectan más a mujeres. Ahora, a veces puede ser que este número, digamos, o que esta prevalencia sea menor. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? Que muchas veces los varones niegan las preocupaciones por el peso porque lo consideran un tema de mujeres. Entonces, tampoco hay diseñados, digamos, hay algunos instrumentos, pero la mayoría de los instrumentos que se utilizan para detectar trastornos alimentarios están pensados para detectar estos cuadros en mujeres. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un instrumento que ya lo vamos a ver, que se llama el Eating Disorder Inventory, y uno de los ítems dice, por ejemplo, no me gusta el tamaño de mi cola. ¿Sí? Imagínense los varones completando este ítem. Todos se empiezan a reír, dicen esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, muchas veces los instrumentos están pensados en detectar las preocupaciones más femeninas que los de los varones. Generalmente los varones o los estudios que hay en varones encuentran que los varones que tienen estos trastornos alimentarios generalmente tienden a ser gays, ¿sí? O sea que es más frecuente en la homosexualidad masculina. Y también lo que observamos en los varones es que en vez de un ideal de delgadez aspiran a un ideal estético de muscularidad. Pero ahí ya no estaríamos por ahí tanto en el tema de los trastornos, sino por ahí en un cuadro más dismórfico. Otra de las características con respecto a la prevalencia es que es más prevalente entre adolescentes. Generalmente el rango de edad, donde está la mayoría, es entre 10 y 35 años. Pero ¿qué es lo que se está viendo en los últimos años? Que aparecen cada vez a edades más tempranas y que perduran cada vez por más tiempo, ¿sí? Acá tenemos algunos datos de prevalencia en mujeres jóvenes, que es, como vemos, menor para la anorexia que para la bulimia. Con respecto a la mortalidad, lo que se observa en términos generales es que en la anorexia la mortalidad suele estar asociada a todas las complicaciones médicas que veíamos asociadas al bajo peso y a la enfermedad. Muchas veces las pacientes con anorexia requieren internaciones. Las internaciones son generalmente para estabilizarlas clínicamente. Se demostró que la internación en sí misma para la recuperación del peso no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque la paciente después sale, por más que haya recuperado peso, después sale y en el espacio ambulatorio no lo puede sostener. Por otra parte, en el caso de la bulimia, digamos, también observamos una tasa de mortalidad que tiende a ser estable con los años y que está más relacionada con el tema del suicidio, ¿sí? Más relacionada con el suicidio. Como veíamos, eran pacientes más impulsivas. Una de las cuestiones que se observó también en un estudio reciente es que el 27% de las chicas con estos trastornos presenta autolesiones o historia de autolesiones. Esto es, lesionarse, por ejemplo, lesionarse la piel, pero sin intención suicida. O sea que es bastante prevalente y es más prevalente en pacientes con bulimia que con anorexia. ¿Qué sabemos con respecto al curso de la enfermedad? Si bien en algunos casos el curso puede ser episódico o durar unos pocos, o un año, digamos un año o 2 años, muchas veces estos cuadros se cronifican.
¿Por qué pasa esto? Bueno, como les decía anteriormente, muchas veces las pacientes demoran muchos años en consultar o hacen una consulta y que no es un tratamiento especializado en estos problemas, por lo tanto eso hace que estas pacientes se cronifiquen. Hay otras pacientes que son como más episódicas, que pueden tener episodios de estos cuadros. Generalmente la remisión es mayor en bulimia que en anorexia, pero como les decía anteriormente, todo depende del momento en el que se detecte el trastorno. ¿Qué sabemos con respecto a la comorbilidad? Hace un ratito mencionábamos que estos trastornos generalmente suelen acompañarse de depresión, ¿no? Como que generalmente estas pacientes se deprimen. De hecho, hay estudios que encuentran que el 97% de las pacientes con un trastorno alimentario presentan además otro trastorno mental de eje 1 adicional. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? En primer lugar, con depresión, ¿sí? Tanto para la anorexia como la bulimia. Ahora vamos a ver un poco más sobre esto. También con el trastorno obsesivo compulsivo, es bastante característica la comorbilidad en pacientes con anorexia, con TAG u otros trastornos de ansiedad y abuso de sustancias más común en bulimia que en anorexia. En el espectro de TOC con el trastorno dismórfico corporal. También es frecuente con el trastorno dismórfico. Lo que está más estudiado, digamos, que es más frecuente es con el TOC, digamos. Pero también es bastante usual que las pacientes presenten. Sí, tienen algunos puntos en común, es como, digamos, uno puede pensar en el espectro obsesivo, ¿no? Porque estas pacientes presentan muchas características obsesivas, también de personalidad. Ahora vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un cuadro comórbido con una paciente con trastorno alimentario, una de las preguntas que nos podemos hacer es si alguno de estos dos es causa o consecuencia del otro. O sea, ¿qué vino primero? ¿Qué se desarrolló primero? Hay algunas investigaciones que específicamente se centraron en el trastorno depresivo que encuentran que el trastorno depresivo precede en la mayoría de los casos a la anorexia y a la bulimia, pero otros estudios encuentran lo contrario, que es consecuencia del cuadro alimentario. ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque esto va a determinar en gran medida cuál va a ser el enfoque de tratamiento que nosotros vamos a hacer. Muchas veces en las pacientes con trastorno alimentario, decíamos, aparecen características similares a la depresión. Por ejemplo, ¿qué observamos? Que las pacientes con anorexia y con bulimia generalmente tienen ánimo decaído, retraimiento social, problemas para dormir, disminución del deseo sexual, problemas para concentrarse, indecisión, característico en la anorexia, desesperanza, autocriticismo en la bulimia. Y muchas veces estas características se pensaron como consecuencia, por ejemplo, en la bulimia, del trastorno alimentario del bajo peso. Por ejemplo, hubo un estudio en la década del 50 que se hizo en la Universidad de Minnesota, no sé si alguno lo escuchó, que consistía básicamente en reclutaron hombres que no tenían ningún problema con su alimentación ni con su imagen corporal, y los sometieron a estos hombres a una dieta restrictiva de muy pocas calorías, o sea, redujeron drásticamente la ingesta de estas personas. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué es lo que observaron? Que estos hombres, ¿sí?, que estaban sanos antes de la consulta, empezaron a perder rápidamente peso y que cuando perdían peso aparecían estos mismos síntomas similares a la depresión. Entonces, esto llevó a que se pensara que muchas veces la depresión puede ser consecuencia del bajo peso y por lo tanto resolverse con la recuperación del peso, ¿sí? Esto es así en muchos casos. Por eso, cuando uno tiene un paciente que llega a la consulta y que cumple criterios de trastorno alimentario y de trastorno depresivo, uno tiene que hacer una evaluación más completa para ver desde cuándo tiene este trastorno depresivo, por ejemplo. Si el trastorno depresivo, digamos, parece ser independiente al trastorno alimentario, por ejemplo, cuando el trastorno depresivo es anterior al trastorno alimentario, o cuando se desarrolla un trastorno depresivo después de varios años de tener un trastorno alimentario, ahí el abordaje tiene que ser primero enfocarse en el trastorno depresivo. En cambio, si el trastorno depresivo aparece poquito tiempo después del desarrollo del trastorno alimentario, podemos enfocarnos en el trastorno alimentario. Y el trastorno depresivo va a remitir, como dice acá Ferber, con un abordaje indirecto. Y ahora, por otra parte, vamos a ver qué es lo que pasa con la personalidad de estas chicas. Abordaje indirecto quiere decir que primero se trabaja sobre el trastorno alimentario y que al trabajar sobre esto mejora la sintomatología depresiva, ¿sí?
Personalidad. Generalmente las pacientes con anorexia son descritas como más obsesivas, más perfeccionistas, más inseguras y dependientes, y las pacientes con bulimia como más impulsivas y con poca capacidad de autocontrol. Esto tiene que ver con descripciones generales que se han hecho hace varios años acerca de estos dos cuadros. Sin embargo, tienen bastantes características en común con respecto a su personalidad. Por ejemplo, el perfeccionismo, no sé si habrán llegado a ver esto en otras clases, seguramente. El perfeccionismo que tiene que ver con la búsqueda de un estándar excesivamente elevado, es disfuncional cuando se vuelven muy críticos, cuando no alcanzan ese estándar. En el caso de los trastornos alimentarios es un rasgo que se ha estudiado mucho, que muchas veces se encuentra como un predictor del desarrollo de trastornos alimentarios. O sea que niños perfeccionistas desarrollan luego o tienen más chance de desarrollar estos trastornos. Y el perfeccionismo no solamente se observa en la anorexia, sino también es un rasgo bastante observable en la bulimia, o sea, no es exclusivo de las pacientes con anorexia. Lógicamente acá el perfeccionismo está enfocado en temas relacionados con el cuerpo, con la alimentación, ¿sí? Tienen un estándar excesivamente elevado con respecto a lo que es el cuerpo perfecto o el cuerpo ideal. Algunos estudios encuentran que la comorbilidad entre un trastorno de personalidad y un trastorno alimentario es muy alta. Por ejemplo, varía entre 51 a 84 en un estudio. Otro estudio de este año, que es un metaanálisis, encuentra un 52%, o sea que la mitad de las pacientes con trastorno alimentario cumplen criterios de un trastorno de personalidad. Muchas veces las diferencias que se encuentran entre los estudios con respecto a la prevalencia tiene que ver con qué criterios diagnósticos utilizaron, qué metodología usaron en la detección de casos. O sea, no es lo mismo hacer una entrevista, que es el gold estándar, digamos, que utilizar un cuestionario autoadministrable. Y también la heterogeneidad de la muestra. ¿Por qué? Porque encuentran que generalmente las pacientes con sobrepeso tienden a tener menos trastorno de personalidad que las pacientes con bajo peso, y también que las pacientes que inician su trastorno alimentario siendo más grandes tienden a tener menos trastorno de personalidad que las que inician el trastorno alimentario siendo más chiquitas. Esto último, sobre todo, puede tener que ver con que el trastorno alimentario suele aparecer en la adolescencia. Entonces, al mismo tiempo que una chica de 12 o 13 años está desarrollando su cuadro alimentario, está desarrollando su personalidad. Por lo tanto, los problemas alimentarios pueden afectar el desarrollo de su personalidad. Esto llevó a que Ferber, que es un clínico, ¿sí?, que diseñó un tratamiento específico para estos trastornos, va a llegar a proponer que muchas veces es difícil poder conocer o hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad en una paciente con trastorno alimentario, porque justamente está afectado el desarrollo de la personalidad por la enfermedad. O sea, no hubo periodos libres de enfermedad para conocer la personalidad de la paciente. Entonces, ¿qué va a decir? Que muchas veces las características de personalidad se ven afectadas por el trastorno alimentario. Esto es bastante característico en la anorexia nerviosa. Una paciente baja de peso, o sea, llega a tener un bajo peso, y al bajar de peso se vuelve más rígida cognitivamente, más inflexible, que está relacionado con la rigidez, más indecisa, aparecen con más frecuencia los rituales, los chequeos, es como que se vuelve más obsesiva por bajar de peso. Entonces, estas características muchas veces hacen que cuando esa paciente recupera peso, estas características de personalidad desaparecen, por lo tanto no podríamos pensar que tiene que ver con la personalidad de la paciente. Entonces, ¿qué va a decir Ferber? Vamos a conocer a la paciente cuando recupere peso, vamos a conocer la personalidad de la paciente cuando se recupere de su trastorno alimentario. Y él va a proponer hablar de rasgos, ¿sí? En vez de trastorno de personalidad de categorías, va a proponer hablar de rasgos, y en su tratamiento incluso va a incluir componentes específicos para trabajar sobre estos rasgos, por ejemplo, el perfeccionismo o la impulsividad. En esta misma línea hay otros estudios que encuentran que esas dimensiones de personalidad, ¿sí?, son más útiles para predecir los síntomas y el pronóstico que las categorías de personalidad, que en los cuadros definidos según DSM. Además, otro punto interesante es pensar que los mismos síntomas del trastorno alimentario pueden tener distintas funciones, ¿sí?, para la paciente dependiendo de sus rasgos de personalidad. Y esto es interesante para pensar de vuelta en el tratamiento, porque todo esto, digamos, del diagnóstico a nosotros nos sirve para pensar en que tenga realmente utilidad clínica. Entonces,
Por ejemplo, una paciente puede vomitar, ¿sí?, porque es impulsiva, porque tuvo un atracón, o puede vomitar, por ejemplo, en el contexto de el terror a engordar o en el contexto de ser hipercontroladora con su alimentación. Entonces ahí tenemos características de personalidad diferentes y un mismo síntoma cumpliendo distintas funciones. De todas maneras, más allá de esto que mencionábamos, muchos estudios se enfocaron a explorar la comorbilidad siguiéndose o guiándose por el diagnóstico del DSM. Entonces, ¿qué es lo que observan? Generalmente los cuadros o el cuadro de bulimia nerviosa tiene comorbilidad con el clúster B, ¿sí? Son las comorbilidades más frecuentes, especialmente el trastorno límite de personalidad. Un estudio más reciente, que es este del 2017, que es un metaanálisis, encuentra en cambio que los trastornos más prevalentes son tanto el trastorno límite, un 25% de pacientes con este trastorno, como el trastorno evitativo, o sea, no solamente, como les decía anteriormente, el clúster B, sino también clúster C. Cuando hay comorbilidad con un trastorno de personalidad en general, tanto en las pacientes con anorexia como bulimia, podemos encontrar mayor impulsividad, mayor nivel de autoagresiones, obviamente peor pronóstico, mayores tasas de abandono del tratamiento. En cambio, en anorexia observamos que hay algunos estudios que diferencian por subtipos. Yo esto no le llegué a comentar, pero la anorexia en el DSM-4 se diagnosticaba con características restrictivas o con características del subtipo atracón-purga. O sea, las pacientes que recurrían a atracones o a conductas purgativas tenían este subtipo y las otras, las que solamente restringían su alimentación, eran las restrictivas. Se encontró que las pacientes con anorexia restrictiva, ¿sí?, tienen comorbilidad más frecuente con clúster C, especialmente con la personalidad obsesiva y la evitadora. En cambio, las pacientes con anorexia más purgativa tienen más comorbilidad con el trastorno límite. Esto lo que significaría, de alguna forma, es que se parecen más en personalidad a las pacientes con bulimia que a las pacientes con anorexia restrictiva. Otro estudio que no diferenció por subtipos, de hecho los subtipos se eliminaron de alguna forma en el, digamos, no miden, hoy por hoy en el DSM-5 no miden como que fuera un subtipo, sino que miden los últimos síntomas de los últimos meses, encuentran que los más frecuentes son el trastorno evitativo, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el trastorno límite de personalidad. Y la única diferencia que este estudio encontró en términos de personalidad, o sea, en términos de categoría de personalidad entre anorexia y bulimia, fue en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es más frecuente en anorexia y es del 12% nada más en bulimia, ¿sí? ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Como les decía, en primer lugar tenemos que hacer un diagnóstico diferencial cuando recibimos pacientes con características que nos da lugar a sospechar un trastorno alimentario con enfermedades médicas, ¿sí? Hay enfermedades que cursan con pérdida de apetito, por lo tanto es importante indagar, por ejemplo, cáncer, HIV, problemas gástricos. Trastornos depresivos, también tenemos que diferenciar. La diferencia, lógicamente, es que en el trastorno depresivo la persona pierde el apetito. No es que tiene una alteración de su imagen corporal, ese es uno de los criterios. Yo anteriormente trabajaba en el equipo de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Argerich y a veces recibíamos pacientes derivados por otros sectores que en realidad eran pacientes que estaban deprimidos, no que realmente tenían un trastorno alimentario. Obviamente hay que tener en cuenta que los dos pueden estar juntos, o sea que puede haber comorbilidad. También suele haber también hay que hacer diagnóstico diferencial con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo. Si bien, como les decía, puede haber comorbilidad con el TOC, se van a hacer ambos diagnósticos cuando las obsesiones y compulsiones excedan lo relacionado con la imagen corporal y el peso. Estas pacientes suelen tener conductas de chequeo corporal permanente. Por ejemplo, una paciente puede estar mirándose en el espejo una y otra vez, o rituales con respecto a la alimentación. Pero exacto, o sea, todas esas conductas de chequeo corporal o las conductas obsesivas con la alimentación o los rituales están en el marco del trastorno alimentario, no se va a hacer un diagnóstico de TOC. Obviamente que se van a hacer los dos si hay obsesiones y compulsiones que no estén relacionadas, por ejemplo, con la alimentación y la imagen corporal. Por otra parte, también con la fobia social, hay pacientes con trastorno alimentario que tienen temor de ser vistos comer, ¿sí?
Y esto a veces también se puede observar o pensar como un cuadro más de ansiedad social. Pero en realidad la diferencia está en que, en el caso de las pacientes con trastorno alimentario, el contenido de las cogniciones que ellas tienen del hecho de ser vistas comer es característico del cuadro. Por ejemplo, temen ser vistas comer alimentos que no son light o que no son dietéticos, temen que piensen que son gordas porque comen ciertos alimentos. Obviamente también se hacen ambos diagnósticos cuando hay situaciones que generan ansiedad, que son sociales y que no tienen que ver con la alimentación. Y por último, hablábamos un poco del trastorno dismórfico corporal. El cuadro dismórfico, digamos, el tema diferencial con el trastorno alimentario, además de la alteración en la alimentación, ¿no?, que es característico del trastorno alimentario, en el caso del trastorno dismórfico se especifica que la alteración con la imagen corporal no tiene que ver con el peso o con la forma corporal, ¿sí? En ese caso es un cuadro de trastorno alimentario. Sin embargo, puede haber ambos diagnósticos cuando hay una preocupación excesiva no relacionada con el peso o la forma corporal. Por ejemplo, ahí está, de nada. Tengo una paciente actualmente que además de tener un trastorno alimentario, tiene una obsesión con el tamaño de su nariz. Entonces las mismas muchas veces tiene conductas de chequeo corporal, no solamente con su peso y su forma y una alteración alimentaria asociada, sino también chequeo permanente de esta parte del cuerpo. Y acá vamos a ver algunos instrumentos que usualmente utilizamos para justamente evaluar estos trastornos. El primero es el Eating Disorder Inventory 3. ¿Sí? Este es un instrumento autoadministrable que incluye varias subescalas que miden, algunas miden riesgo específico de trastorno, miden actitudes y conductas asociadas a los trastornos alimentarios y también hay subescalas que miden características psicológicas de estos trastornos. También tenemos el Eating Attitude Test, el EAT. Este es un instrumento que lo que va a medir es una escala gráfica de siluetas, ahora se las voy a mostrar. Y por otra parte tenemos también, con frecuencia utilizamos una entrevista semiestructurada, que es el Eating Disorder Examination. Esta es una entrevista que se utiliza justamente para medir diferentes aspectos relacionados con los trastornos alimentarios. El EDI-3, como les decía, tiene 3 subescalas que se consideran de riesgo, que son insatisfacción corporal, bulimia y búsqueda de delgadez, y después 9 subescalas con características psicológicas. Entre estas, por ejemplo, baja autoestima, inseguridad interpersonal, desregulación emocional, perfeccionismo. Acá vemos algunos ejemplos de estos ítems. Esta es otra escala, digamos una escala que utilizamos bastante, que es una escala gráfica de siluetas. Hay una versión para varones también. Como pueden ver, son 9 figuritas de mujeres que van desde la extrema delgadez hasta el sobrepeso. Y la idea es que las participantes, las pacientes, registren cómo se ven y cómo les gustaría verse. Esta escala nos permite ver no solo la presencia de la insatisfacción con la imagen corporal, como vemos en el caso de esta paciente que se ve como la figura 9 y quiere verse como la figura 3, o sea que hay una marcada insatisfacción con la imagen corporal, sino también podemos ver la distorsión de la imagen corporal. Esta era una paciente que tenía en realidad peso normal y se percibía como la figura 9. ¿Qué es lo que observamos con respecto al diagnóstico en el DSM? ¿Sí? Que hubo bastantes cambios en el DSM-4 o algunos interesantes entre el DSM-4 y el DSM-5. Se pensaba la anorexia, uno de los criterios tiene que ver con el rechazo a mantener un peso corporal dentro de los valores mínimos normales, el miedo intenso a engordar, la distorsión de la imagen corporal, la exageración de la importancia de la figura. En mujeres, amenorrea, este era un criterio que también tenía la anorexia. En la bulimia, más allá de las características que les mencioné, se especificaba que los atracones y las conductas compensatorias tenían que ser de una frecuencia de al menos 2 veces por semana en el transcurso de los últimos 3 meses y había subtipos, tanto para la anorexia como para la bulimia. Y por último estaba este cuadro que era el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Este trastorno, era un cuadro que tenía, la mayoría de los pacientes. No cumplían criterios específicos de anorexia o bulimia y había como diferentes características, ¿sí? O sea, diferentes ejemplos de qué pacientes recibían esta categoría diagnóstica. El problema con esta categoría no solamente es que la mayoría de los pacientes tenían un trastorno alimentario no especificado con el DSM-4, sino que también había una gran heterogeneidad clínica dentro de esta categoría. Por ejemplo, una paciente con todos los criterios de anorexia, pero que todavía menstruaba,
recibía el diagnóstico de trastorno alimentario no especificado. Y una paciente con atracones, con sobrepeso u obesidad, que no realizaba conductas compensatorias, ¿sí?, que solamente tenía atracones, recibía la categoría trastorno alimentario no especificado. O sea que dos pacientes completamente diferentes recibían la misma categoría y por lo tanto esto no guiaba para nada en el tratamiento. Y un punto importante que se criticó con respecto al diagnóstico es que muchas veces había una gran migración diagnóstica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los pacientes empezaban teniendo un trastorno del tipo de la anorexia, ¿sí?, cuando eran más jóvenes. Esto, digamos, es muy difícil que una paciente sostenga una dieta restrictiva por más de 9 meses. ¿Sí? Entonces, muchas veces las pacientes con anorexia, en el curso de la enfermedad, empezaban a tener atracones y conductas compensatorias, eso hacía que recuperen peso y pasaban a tener un cuadro de bulimia. En otros momentos de la enfermedad podían tener solamente, supongamos, los atracones sin compensar y tenían un trastorno por atracón, o dejaban de cumplir algún criterio. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se da esta migración diagnóstica. La anorexia restrictiva es frecuente que pase a purgativa y de ahí a bulimia. Un 33% de las pacientes hacen esto en el curso de la enfermedad. El camino inverso, en cambio, es menos frecuente. 10-15% de pacientes arrancan con bulimia y desarrollan una anorexia restrictiva. En el curso de la enfermedad es habitual que un paciente tenga anorexia en un momento, TANE en otro, bulimia, TANE, ¿sí? Esto tiene que ver con que algún criterio deja de cumplirse por un periodo de tiempo. Del trastorno por atracón es más infrecuente que pase a desarrollar otro trastorno, pero también había menos estudios. Entonces, ¿qué se va a criticar al DSM-4 que motivó en gran medida los cambios del DSM-5? En primer lugar, hay muchas migraciones diagnósticas, ¿sí? Que un paciente pase de tener anorexia a tener bulimia no significa que se curó de la anorexia y desarrolló bulimia, ¿sí?, sino que es diferentes caras de la misma enfermedad. ¿Puede tener las dos al mismo tiempo? No, el diagnóstico es excluyente. A veces la diferencia entre la anorexia y la bulimia es el peso. O sea, a veces la característica diferencial es si la paciente presenta bajo peso en ese momento o no, porque puede tener atracones, puede tener purga. Antes se consideraba una sola enfermedad que era la bulimia nerviosa, pero ahora no. No, desde el principio se hablaba de anorexia nerviosa, que fue lo que primero se investigó en la década del 80, en realidad en el 79 surge la categoría de bulimia porque en las clínicas que trabajaban con anorexia veían otro perfil de pacientes que tenían estas características de atracarse, digamos, de tener los atracones y de vomitar, por ejemplo. Además de criticar el tema de las migraciones, también se criticó que el 60% de los pacientes recibían la categoría de TANE, ¿sí?, y que esta categoría no especificada era muy ambigua, que podía entrar diferentes personas con características totalmente diferentes. Y también, por ejemplo, hubo un estudio específico que comparó pacientes con anorexia, o sea que cumplían todos los criterios, y pacientes con TANE del subtipo anorexia, o sea que pacientes que cumplían todo menos la amenorrea. Y no había ninguna diferencia ni en el pronóstico, ni en la severidad de los síntomas, ni en el nivel de afectación que tenía este trastorno. Por lo tanto, concluyó que en realidad, si se eliminara el criterio de amenorrea, por ejemplo, podríamos diagnosticar a estas pacientes que son muy similares a las pacientes que cumplen el cuadro completo. ¿Qué otra cosa? ¿Esto es lo mismo? Sí. Bueno, otra de las críticas tiene que ver con que muchos pacientes niegan tener preocupaciones por el peso, pese, digamos, a tener otros criterios de anorexia y bulimia. Acá hay que diferenciar dos cuestiones muy importantes. Puede ser que los pacientes nieguen las preocupaciones pero las tengan, o puede ser que los pacientes tengan una restricción alimentaria por otros motivos no vinculados a la imagen corporal, ¿sí? Dentro de los criterios del DSM-4, de la anorexia y la bulimia, está el tema de la preocupación con la imagen corporal, el tema del miedo a engordar, son los criterios que definen de alguna forma este diagnóstico. Pero vamos a ver que hay otros autores que proponen o que hablan de una anorexia sin miedo a engordar, ¿sí? Por otra parte, también hay solapamiento, como decíamos, entre las categorías de anorexia y bulimia. Hay no solamente migraciones, sino que tienen características muy parecidas. A veces la única diferencia, decíamos, es el peso. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el DSM-5? A ver, no sé si dejarlos con la intriga y que se vayan a un recreo, o si prefieren que sigamos con esta parte de los cambios.
Recreo. Bueno, listo, cortamos acá.